Bueno, voy a tener que grabar este vídeo a pulso porque no he podido traer pues el trípode que tengo en Madrid, así es que me las voy a tener que apañar así un poquito, bueno, pues como podamos, ¿no? Bien, en primer lugar, bueno, abrimos el libro, vamos a ir poquito a poco detallando todos los secretos y todas, sintetizando, ¿no?, la historia de este libro. Bueno, aquí tenemos una primera página, ¿no?, que habla del título de este libro y de quién lo hizo, ¿vale? Lo hizo un fraile benedicto llamado Benito Jerónimo Feijóo. Benito Jerónimo Feijóo. Este hombre nació el 8 de octubre de 1676 y murió a la edad de 87 años, en 1764. Fue una figura destacada de la Ilustración española, ¿vale?, de la primera Ilustración española, mejor dicho, y bueno, escribió el primer tratado del feminismo español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Defendiendo un poco la figura de la mujer en la, bueno, pues en la sociedad del siglo XVIII, por decirlo así, ¿vale? En 1726 exactamente. Y también lo que he podido adivinar es que este hombre, Benito Jerónimo, fue un consejero real de Fernando VI, ¿vale? Este libro, El Teatro Universal, es, bueno, el Teatro Crítico Universal, lo escribió entre los años 1726 y 1740, ¿vale? Y viene recogido en 8 tomos. Este de aquí es el tomo séptimo, ¿vale? Dentro de estos 8 tomos hay 118 discursos que básicamente son opiniones subjetivas, ¿no?, de su forma de pensar y de ver el mundo, ¿no? Una forma un poco más científica, más que idealista, ¿no?, como se pensaba hasta la época un poco, ¿no? Un poquito pues rebatiendo las cosas con opiniones basadas en un pensamiento un poco más científico, por decirlo así, ¿no? Casi todos los temas son muy diversos de los que habla, pero contiene, pues eso, un afán muy pronunciado en acabar con todo rasgo de superstición, por decirlo de una manera. La superstición que inundaba todo el populacho, todo el vulgo, como lo llama aquí el bueno de Benito, ¿no? Una cosa muy curiosa, que este monje franciscano se denominaba a sí mismo como ciudadano libre de la República de las Letras, que hoy sonaría, pues, no sé, no sé, sonaría muy progresista, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito la introducción de este libro, de dónde viene, quién es el autor. Bueno, estos son un poquito el prólogo, pero pasemos a lo de que de verdad es interesante. Bueno, antes de nada he estado leyendo, me he leído todo el libro y tiene un apartado antes de empezar que quiero hacer una referencia, que se llama, que es muy curiosa, ¿no? Porque él opina sobre todos los asuntos que se le van pidiendo a la cabeza, y en un capítulo, en el discurso 16, se llama Remedios del amor, ¿no? Y en él, pues, pues cataloga el amor como una enfermedad y, bueno, pues el tipo habla en plan de: el remedio más efectivo es rezarle a Dios todos los días, no sé qué, para que se te quite esa enfermedad llamada amor, no sé qué. Cuando se refiere a amor, me imagino que se refiere a maldamores. Y luego también, como que dice, que me hace mucha gracia, dice: un remedio, pero es temporal, es beber vino, porque en 1 o 2 horas se te pasa la felicidad, bla bla. Entonces la única manera de que fuera el remedio efectivo es de beber 8 o 9 veces vino al día, o sea, y terminar alcohólico, básicamente. Y él como que lo descartaba también, ese remedio, ¿no? Y luego también otro remedio que da, pues es el de dedicarte a empresas, a grandes empresas, ¿no? O sea, dedicarte a estar ocupado, básicamente, ¿no? Que es lo que un amigo aconseja a otro amigo cuando lo deja con su pareja de toda la vida, ¿no? En plan de: no bebas y dedica tu tiempo libre, pues, a cosas que te gusten, básicamente, pero dicho en el siglo XVIII. Bien, pues me llamó la atención una cosa
que vamos a ver si está por aquí, a ver si la encuentro. Ya está por aquí cerquita. Esto es. Fijaros, Cuevas de Salamanca y Toledo y magia y mágicas de España, discurso séptimo. Entonces yo me quedé bastante, bueno, sorprendido de esto. Y bueno, en las primeras páginas pues habla un poco de la magia, bueno, pues un poco explicando la historia, ¿no? Preparando un poco la... Bueno, tampoco me preocupa en resumirlo mucho. Y a partir de esta página, que es la página 189, ¿vale? De esta página, que es la página 189, empieza a hablar de lo que es la ciudad de Salamanca y un poquito de la cueva de Salamanca, ¿vale? Pone que las artes ocultas fueron introducidas por los árabes. Bueno, no lo pone por los árabes, pero pone una palabra por los moros, ¿no? Pero bueno, yo prefiero decir por los árabes, ¿no? También habla un poquito al principio sobre un demonólogo que se hace llamar el padre del río, ¿no? Imaginaros, un demonólogo del siglo XVII, siglo XVIII, con el nombre El Padre del Río. Vamos, perfecto para una película de terror, ¿eh? O sea que, bueno, pues el Padre del Río da por bueno que hubo un sacristán llamado Clemente de Potosí en esta cueva, en la cueva de Salamanca, que más adelante contaremos toda la historia de esta cueva, que enseñó las artes mágicas en esa cueva, ¿no? La leyenda que corría entre los habitantes, o el vulgo, como lo llama el bueno de este fraile, es que el demonio por sí mismo enseñaba magia allí, ¿no? Admitiendo no más de 7 discípulos de cada vez. O sea, cada vez solo cogía 7 discípulos, con el pacto de pagar en dinero pagar el dinero que debían todos, que lo pagara uno, ¿no? O en su defecto quedarse con el demonio y dedicarse en cuerpo y alma a las penas infernales, ¿no? Esa es un poco la leyenda que corría en la Salamanca como ya veremos más adelante, del siglo XIV, siglo XV, bueno, pues etcétera, etcétera. Bueno, es aquí donde entra la leyenda del Marqués de Villena, que más adelante veremos quién es y quién dice la gente que es, que bueno, yo estuve investigando un poco y ya veréis mis investigaciones hasta dónde me han llevado, ¿no? De quien se indica que todo el mundo creía que él era un insigne mago, ¿no? Se refiere a Enrique de Villena, que era conocido como el astrólogo, o también conocido algo un poco más chungo, Enrique de Villena, el nigromante, ¿vale? Que fue, si mal no recuerdo, tercer marqués de Villena, ¿de acuerdo? En cuanto a la historia de la cueva de Salamanca, bueno, pues se encuentra en una plaza que describe que hay un atrio con una cruz de piedra y en donde antes se encontraba una iglesia, ¿vale? La conocida iglesia de San Cebrián, ¿de acuerdo? La iglesia de San Cebrián fue una iglesia del siglo XII, más o menos edificada en el año 1157, si creo recordar, y destruida a finales del siglo XVI, en 1588, creo recordar. El motivo de su destrucción, de la destrucción de la iglesia de San Cebrián, no fue otro que la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca, que comenzó en 1513, debido a la falta de materiales, ¿no? Piedra de Villamayor, etcétera, etcétera, y también debido al desuso en que cayó esta iglesia, la iglesia de San Cebrián. Yo creo en parte por la mala suerte que tuvo de, bueno, pues de tener esta leyenda negra, ¿no? De que allí había dado magia el demonio, con lo que Isabel la Católica llegó a tapiar lo que es la cripta, lo que es la cueva, ¿no? De la iglesia. Y luego ya, pues poco a poco, pues se fue abandonando hasta que, como ya decimos, en 1588 fue desmantelada y los materiales, vuelvo a repetir, se emplearon en la construcción de la Catedral Nueva, que recordamos que empezó en 1513 y terminó en el año 1733. Sí, amigos, casi 200 años. Lo que pasa que las obras de la Catedral Nueva, ¿vale?, no estuvieron
funcionando, ¿vale? Casi un siglo, en el siglo XVII, pues casi que como que no estuvieron funcionando esas obras. Tal vez por la crisis que sufría la corona de los Austrias. Bueno, vete tú a saber. En fin, en cuanto a la fábula, habla de, bueno, pues esto, de la iglesia de San Cebrián, que estaba unida con la iglesia de San Pablo y que tenía una cripta por la cual se accedía bajando, ¿vale? Por unos escalones, unos pasos, un túnel por unos pasos, de unos 20 y tantos pasos, pone en el libro que tenía. Y bueno, pues que en ella se encontraba un sacristán que enseñaba, bueno, pues arte mágica, ¿no? Y enumera pues la hidromancia, la aeromancia, la necromancia, ¿no? Que es el arte de la adivinación mediante las vísceras de los muertos, bueno, algo así un poco chungo, la geomancia, la astrología judicial, etcétera, etcétera, ¿vale? Los 7 primeros alumnos que tuvo este sacristán acordaron, ¿vale? Entre ellos, echar a suertes quién era el que pagaría por todos, ¿no? Y si no pagaba, pues se quedaría retenido hasta que, bueno, pues hasta que alguien le enviase dinero, o un amigo que se lo prestara, o cofidis, o yo qué sé, o vete tú a saber, ¿sabes? Pero ahí se quedaría, ¿vale? Y bueno, pues claro, siguiendo esta rutina, volverían otros siete nuevos discípulos. Y bueno, pues lo mismo, y si no tenían para pagar, pues se quedaba ahí. El libro indica que incluso llegaron a haber 2 o 3 personas allí, por decirlo de alguna manera, secuestradas, hasta que pagaran el dinero, ¿no? Que le debían al sacristán o al demonio o a quien vete tú a saber qué fuera, ¿vale? Bueno, esta situación duró 3 curias, que no sé cuánto tiempo es, algo me suena de algo con referencia a la iglesia, pero no estoy seguro, ¿vale? Bueno, pues duró 3 curias hasta que llegó el marqués de Villena y, bueno, básicamente que le tocó el sorteo, o que le hicieron trampas los compañeros y que pagó una vez y que volvieron a sortearlo y ya habiendo pagado una vez, bueno, pues que le volvió a tocar al marqués de Villena y como que, esto indica que sucedió en el año 1322, ¿vale? Según pone aquí, 122 años después de fundada la Universidad de Salamanca, ¿vale? Lo que pasa que si echamos cuentas, esto no está bien, porque la Universidad de Salamanca se fundó en el año 1218. Entonces, si hubieran pasado 122 años, serían el año 1240, no el año 1340, perdón, no el año 1322, ¿no? Tal vez una de dos, se equivocó el autor en echar las cuentas o lo que sea, ¿no? Pero hemos de recordar que más o menos que si se sumaran los 122 años al año de creación de la Universidad de Salamanca, sería el año 1340. Tal vez en el siglo XVIII se pensaba que había sido fundada en el año 1200. Bueno, por deciros una curiosidad, ¿vale? Toda la gente, fue fundada por el rey Alfonso IX, ¿vale? El abuelo de Alfonso X. Y a cualquier salmantino que le preguntes, te va a decir que fue fundada por Alfonso X. Yo no sé por qué, pero es una errata que todos los salmantinos tienen, ¿vale? Alfonso X sí que la promocionó bastante a nivel europeo, por decirlo de alguna manera, pero el fundador, más o menos no, fue Alfonso IX en el año 1218, ¿vale? Bueno, también nos indica el libro que esta fábula proviene de un manuscrito muy antiguo, antiquísimo, y bueno, que casi pues que estaba ilegible, que apenas se podía leer. Bueno, pues esa segunda vez que le tocó al marqués de Villena, vale, pues por no querer pagar, porque básicamente ese hombre ya pues dijo, me ha tocado, pues no quiero pagar, porque seguro que dinero siendo marqués tenía.
un poco en plan de burla al maestro, ¿no? Pues básicamente le toca quedarse encerrado dentro de la iglesia de San Cebrián, y el libro nos indica el tipo de aposento que era, la celda donde se encontraba el marqués, que había una mesa, ¿no?, que tenía sus libros, y que había una tinaja con, bueno, pues con unos trastos encima, y que el marqués, bueno, pues se escondió allí, y que muy hábilmente, como indica aquí el libro este del siglo XVIII, poniendo los trastos al igual que estaban antes de meterse él, pues bueno, pues que dejó la habitación tal cual como estaban, ¿no? Y se dejó pues unos libros como de magia abiertos encima de la mesa. Bueno, pues al rato vino, bueno, este sacristán con un amigo, ¿vale?, para traerle la luz y la cena, como hacían pues cada día, me imagino, a este marqués de Villaverde. Abrieron la puerta de la celda y, bueno, vieron que el aposento calabozo, no, pues que no había nadie, ¿no? Y que solo había 2 libros de artes mágicas abiertos encima de la mesa. Claro, con el tipo de pensamiento supersticioso que había en la época, imaginaros, el siglo XIV, un pensamiento crítico científico no existía, pues lo primero que pensaban es, bueno, este gacho ha desaparecido aquí con los libros de magia, claro, a ver si nos va a hacer algo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que este sacristán y su compañero salieron cagados de miedo y corriendo, bueno, pues fuera de la iglesia. Se dejaron, con las prisas, se dejaron la puerta de la mazmorra abierta, ¿no? Lo que sí, cerraron la iglesia. Lo que hizo el marqués de Villena es que salió a la iglesia, salió a la iglesia, como estaba cerrado la puerta de la iglesia, se escondió detrás como de un manto que tenía un Jesús que había en el altar, y se esperó al día siguiente a que abrieran la iglesia para poder escapar, etcétera, etcétera. Tal cual es así, que se esperó la mañana siguiente a que abrieran, y bueno, cuando entró la gente, se puso así con disimulo, según pone aquí en el libro, como a rezar no sé qué entre la gente, y cogió y bueno, y se fue y se escapó. Y esa es un poco los hechos, bueno, que se dicen, ¿no?, de esta iglesia del siglo XII. Unos hechos que se dan en pleno siglo XIV, una de mis épocas preferidas. Pero bueno, las conclusiones a las que llega nuestro amigo Benito Jerónimo Feijóo son que, bueno, pues como decíamos, con un pensamiento crítico, ¿no?, y un poco más científico que supersticioso, pues él dice, ¿no?, que un ser humano puede engañar a otro ser humano, a un sacristán, pero que no al demonio, ¿no? O sea, que eso no es un análisis científico, que al demonio, bueno, pues eso, que no le engaña, pues ni Dios, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, que el marqués de Villena, este hombre, Enrique de Villena, que es al que se refieren las crónicas, ¿vale?, pues que es muy posterior al año 1322 o incluso al año 1340, como luego veremos en breves momentos, ¿vale? También Benito pone, este fray Benito, Beni para los amigos, también pone en tela de juicio que, bueno, un ser adulto pues quepa en una garrulla de agua, porque claro, porque las garrullas de agua son muy pequeñas y los adultos muy grandes. Bien. Ahora, a continuación, es las investigaciones que he llevado, así un poco por encima, tampoco mucho. A quien se refieren las crónicas por el marqués de Villaverde es a Enrique de Villena, que nació en el año 1384 y murió en el año 1434. Por eso dice este fraile, el señor Feijóo, que es muy posterior al año 1322, o en su caso, echando las cuentas bien, desde la fundación de la Universidad de Salamanca en el año 1228, 122 años después, como que ponía en ese manuscrito tan antiguo, pues todavía, bueno, pues casi 36 años después es cuando nacería, ¿no?, Enrique de Villena, que, bueno, era conocido, como hemos dicho, como el astrólogo o el nigromante. También decir que
que fue condestable de Enrique III. ¿Qué es un condestable? Bueno, pues un condestable es el que tiene la palabra del rey en ausencia de él, y también era una especie de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Enrique de Villena fue el tercer marqués de Villena, ¿de acuerdo? El segundo marqués de Villena fue su padre Pedro de Aragón, ¿vale? Que fue cuando Enrique III suprimió el marquesado de Villena y el puesto de condestable al primer marqués de Villena, que este sí encaja en fecha con nuestra historia, con la historia del demonio o el sacristán que enseñaba magia, ¿no? Y ese no es nada más y nada menos que Alfonso de Aragón, conocido como el Viejo, que nació entre los años 1332 y 1412, ¿vale? Este fue primer marqués de Villena y también fue condestable de Juan I. Cuando llegó Enrique III le suprimió estos privilegios y se los dio a Pedro de Aragón, ¿de acuerdo? Alfonso, bueno, llamado el Viejo, ya vemos por qué, ¿no? Porque vivió 80 años, que en el siglo XIV, bueno, pues la verdad es que eran bastantes años. Bueno, si echamos las cuentas, según indica aquí la fecha, en el año 1322, que es errónea, todavía faltarían 10 años para que Alfonso de Aragón, bueno, pues naciera. Pero si hacemos las cuentas bien, desde que se fundó la Universidad de Salamanca en el año 1218, Alfonso de Aragón en aquella época, en 1340, tendría 8 años, con lo que sí encaja de que, bueno, pudiera haber ido a Salamanca a estudiar por algún tema, etcétera, etcétera. No he estudiado mucho acerca de la vida de Alfonso de Aragón, conocido como el Viejo, pero por aquella época, en 1340, sí que Alfonso de Aragón bueno, pues tenía 8 años y, como indica este hombre aquí, claro, un adulto no puede caber en una tinaja de agua, pero a lo mejor un niño de 8 años sí. Y a lo mejor las crónicas están confundidas al señalar a Enrique de Villena y en verdad es Alfonso de Aragón el Viejo, que era muy, por cierto, era muy aficionado a las artes gráficas, a la escritura, poesía, etcétera, etcétera, que he podido leer por ahí. Como digo, un niño sí podría caber en una tinaja, ¿no? Y me encaja un poquito más esta historia, que sea Alfonso de Aragón, ¿no? Además, encaja en el lapso de tiempo perfectamente que Enrique de Villena, conocido como el astrólogo o el nigromante. Así es que, bueno, pues esto es un poquito toda la historia que he podido descubrir. Aquí habéis tenido todas las imágenes. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Y bueno, nos vemos en próximos capítulos. Tener muy feliz entrada de año 2024. Y hasta el próximo capítulo, amigos. Bueno, antes que nada, quiero que veáis, que se me olvidaba, ya se me olvidaba. Y con esto nos despedimos. Mirad qué maravillosa prueba de pluma del siglo XVIII tiene este libro. Fijaos qué maravilla tiene este libro. Así es que con esto sí que nos despedimos, amigos. Ya sabéis, estar en guardia como este de aquí y nos vemos pronto.